Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Cristo, de Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, dándole gracias al Señor. Soberano Dios, te damos gracias, oh mi Rey, en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar nuevamente en este lugar, Señor. Gracias por esta lluvia, Señor. Gracias porque refresca, oh Dios, la tierra. Gracias, Padre precioso, porque, Señor, tú nos has traído hasta este lugar, Señor, con un propósito, Dios, de alabarte, de glorificarte y de honrarte, Señor, de ensaltarte, mi Rey, dándote gracias por todas las cosas, Señor, por la lluvia, por el aire, por el sol, por todo, Padre precioso, aunque sabemos, oh Dios, que hay muchas personas, Señor, que a través de la lluvia, Señor, oh Dios, están pasando, Señor, necesidades, Padre. Por eso rogamos a ti, Señor, para que seas tú extendiendo tu mano de poder, Señor, y seas tú supliendo, Señor, toda necesidad que estén pasando, Señor, estas personas, Señor, que no tienen un techo, que no tienen un abrigo, Dios de los cielos, para que seas tú supliéndoles, amado Rey. Te damos gracias porque tú eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu favor, por tu fidelidad, oh Dios, porque aun cuando hemos sido infieles, tú has permanecido fiel a nosotros, oh Dios. Por eso hoy estamos en este lugar, Señor. Por eso hoy te honramos, por eso hoy te ensaltamos, Señor, porque hemos sido libres, oh Dios, porque hemos conocido la verdad y la verdad nos has hecho libre, Dios de los cielos. Gracias, gracias por ese regalo precioso, ese regalo maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, gracias porque, Señor, por esa sangre preciosa, Señor, somos limpios, Señor, porque esa sangre preciosa nos limpia, porque esa sangre preciosa, Señor, nos acerca cada día más al trono de tu gracia, porque esa sangre preciosa, Señor, está vigente para el perdón de nuestros pecados, oh Dios. Por eso te damos gracias, Señor, porque como dice la canción, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, oh Dios. Como dice también la canción, Señor, gracias, amado Rey, gracias, 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 Señor, gracias. Gracias, Señor. No tenemos, Señor, palabras, Señor, porque palabras faltarían para expresar nuestra gratitud hacia ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche y siempre, Padre precioso, porque solo tú mereces que te adoremos y que te exaltemos. Ahora, Señor, colocamos este servicio, Señor, en las manos tuyas, amado Rey, para que seas tomando el control de lo que vamos a hacer, Señor, porque todo lo hacemos, Señor, para agradarte a ti, solo a ti, mi Rey. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor o a alabarlo con todo nuestro corazón. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a cantar al Señor la única razón de mi adoración.
Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Señor Jesús. No hay nadie que se te iguale, Señor. No hay nombre por sobre tu nombre. Tú eres el nombre que ha sido dado a los hombres. Tú eres el Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, para redimirnos y librarnos de toda maldad. Poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, Jesús. Amén. Seguimos orando, intercediendo y clamando al Señor en esta noche con todo nuestro corazón, adorando y glorificando su nombre. Gloria a Dios. Como dijo el pastor, seguimos adorando y seguimos glorificando. En esta noche vamos a darle gracias al Señor, pero también vamos a estar colocando las peticiones que hay en cada uno de nosotros, las peticiones de toda la iglesia en general. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estás aquí, oh Dios. Sabemos que eres tan real, Señor, como el aire que respiramos, amado Rey. Tu palabra dice, Señor, que nos deleitemos en Jehová y tú concederás las peticiones que hay en nuestro corazón, oh Señor. Por eso nos queremos deleitar en tu presencia, Señor. Por eso queremos decirte, oh Dios, que aquí estamos, Señor. Pero hoy queremos también colocar las peticiones, Señor, de cada hermano, cada hermana, Señor, de este lugar, Padre precioso, para que seas tú, Señor, trayendo respuestas, Señor, en el tiempo tuyo, Señor, en la voluntad tuya, Señor, y nosotros esperaremos, Señor, confiados y tranquilos, Señor, sabiendo, Señor, que tú escuchas, Señor, la oración del justo, Padre precioso. Por eso clamamos a ti, Señor, sabiendo que tú respondes, amado Rey. Gracias, gracias, muchas gracias también, Señor. En esta noche, Señor, queremos orar también y pedirte a ti, oh Dios, rogándote a ti, Señor, por el evangelismo en Colorado, Señor, para que seas tú, Señor, glorificándote grandemente, Señor, en aquel lugar, amado Rey. Seas tú, Señor, dándoles entendimiento, llenando, Señor, las personas que trabajan, los hermanos que trabajan, Señor, en Colorado, Padre, para que seas llenándolos de sabiduría, de conocimiento, Señor, y seas trayendo las personas, Señor, que han de ser salvos en aquel lugar, Señor. Señor, te pedimos que bendiga grandemente, Señor, la vida de los niños, la vida de los adultos que se congregan en ese lugar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya.
Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor porque tenemos la libertad que nos ha dado Cristo. Amén. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú nos has hecho libres para adorarte. Damos gloria a tu nombre, mi Dios. Yo proclamo al que en la cruz, yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo otra vez, al que elijo hace libre, es libre en verdad. Oh, al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el
orando, seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey, porque no nos cansamos de darte gracias, Señor. También en esta noche, Señor, queremos rogarte a ti, oh Dios de los cielos, para que seas tú llenando, Señor, a los hermanos, amado Rey, que están evangelizando, Señor, en el parque de los niños los domingos, amado Jesús, para que seas tú, Señor, tocando los corazones, Señor, a los cuales, Señor, ellos les van a hablar, Padre precioso. Seas tú, Señor, convenciendo, como dice tu palabra, que tu Santo Espíritu es el que convence de pecado y de juicio, Señor. Sea convenciendo, Señor, a cada corazón, Señor, que hable, Señor, los hermanos en ese lugar, Señor, y que ellos puedan, Señor, entender que solamente en ti hay salvación, que solamente hay un camino y es a través de tu Hijo amado Jesucristo que hay salvación, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, oh Dios. Rogamos a ti, Señor, para que sea trayendo, Señor, esas personas a este lugar, Señor, y ellos puedan congregarse, Señor, en este lugar, y puedan conocerte, Señor, como ese Dios verdadero, ese Dios de milagros, ese Dios de misericordia. Señor, en tus manos colocamos esta petición, Señor, en esta noche. También, Señor, queremos orarte a ti, Señor, por las personas, oh Dios, que se encuentran enfermos, los hermanos que se encuentran enfermos. Señor, seas tú sanándoles, Señor, seas tú restaurando la salud, Señor, de cada uno de los que nos encontramos enfermos, Señor, sea de una cosa o de la otra, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad y tú conoces la enfermedad, Señor, de cada uno de nosotros, amado Rey. Tú fuiste el que nos formaste, Señor, y por lo tanto, Señor, tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, amado Cristo, aún aquellas personas, Señor, que no se congregan en este lugar, Señor, que están en los hospitales, que están en las clínicas, aún en los hogares, Señor, enfermos, postrados en una cama, Señor. Sabemos que solamente en ti hay esperanza, Señor, que solamente en ti hay solución, amado Dios. Por eso rogamos en esta noche a ti, Señor, para que seas extendiendo tu mano, Señor, y seas tocando los corazones de aquellas personas que no te conocen a ti, Señor, para que ellos te puedan conocer a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También en esta noche, Señor, queremos pedirte, Señor, por cada evento, Señor, que se está llevando a cabo, Señor, en este lugar, mi Rey, por aquellos, Señor, que se van a llevar también a cabo, Padre, para que seas tú supliendo, Señor, toda la necesidad que hay en este lugar, Señor. El aniversario lo colocamos en las manos tuyas, Señor, el aniversario de que se piensa hacer en este lugar, Señor, el aniversario de la iglesia, Señor, para que seas tú, amado Rey, supliendo, Señor, el dinero, Señor, que hace falta, Señor, para hacer, Señor, el evento, Señor, que el pastor tiene en mente de hacer, Señor. Supla, Señor, el dinero, aún aquellas personas, Señor, que no se congregan en este lugar, seas tocando el corazón de estas personas y ellos puedan venir también a aportar algo, Señor, para el embellecimiento de este lugar, Señor, para comprar, Señor, el cemento, la arena, Señor, todo lo que falta, Señor, para embellecer este lugar, Señor. Solo tú puedes, oh Dios, tocar los corazones de aquellas personas, Señor, y bendícenos también aún más de lo que nos ha bendecido, Señor, a cada uno de nosotros, amado Rey, para también poder aportar, Señor, para embellecer este lugar donde nos congregamos, donde alabamos, donde glorificamos, donde exaltamos tu precioso nombre, Señor. Todo lo colocamos en tus manos, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, sabiendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, oh Dios. Por eso pedimos en esta noche y esperamos, Señor, esperamos y confiamos en ti, oh Dios. Te damos gracias, precioso Rey, gracias por la vida de cada hermano en esta noche, Señor. Gracias, Señor, y también te pedimos que bendiga, Señor, grandemente a los hermanos que hoy no estuvieron en este lugar, de pronto por la lluvia o por cualquier dificultad que se les haya presentado, Señor. Pero te pedimos que les bendiga grandemente, que les guarde, que les cuide, Señor, en todo momento. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar orando por el predicador de esta noche, por el hermano Michael, para que sea el Señor hablándonos a través de nuestro hermano Michael.
Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por la vida de nuestro hermano Michael. Gracias por el ministerio, Señor, que tú le has entregado en las manos de nuestro hermano Michael, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas bendiciéndolo grandemente, Señor. Cada día, Señor, seas tú bendiciéndolo, Señor, llenándolo de sabiduría, llenándolo de conocimiento, Señor, de tu palabra, oh Dios. Que esa palabra, Señor, que Él trae dirigida por tu Santo Espíritu, que esa palabra sea revelada en esta noche, Señor, a nuestras vidas, Señor, como tú, Señor, lo has tenido, Señor, en su corazón, amado Rey. Háblanos, Señor, conforme sea la voluntad suya, conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te pedimos también que seas tú bendiciendo, Señor, en gran manera la familia de nuestro hermano Michael, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le abandonamos en las manos tuyas, Señor, como dice tu palabra, Señor, que seas tú cuidando su de entrada y su salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar ubicados en nuestras Biblias. Hoy vamos a estar estudiando Gálatas. Como saben, venimos haciendo cada miércoles un estudio acerca de todo el libro de Gálatas. Vamos a estudiar desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el 16. Pero en este momento vamos a estar leyendo solamente el versículo 1. Más adelante vamos a ir profundizando y vamos a ir desarrollando los demás versículos. Amén. Leemos Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vamos a estar, como le dije, vamos a estar repasando todo el capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 15, perdón. Y esta predica tiene como títulos: Firmes en la libertad de Jesús, firmes en la libertad de Jesucristo. Y como hemos venido hablando en la carta de Gálatas, Pablo les habla a la iglesia en Galacia, a las iglesias en Galacia, de que se están volviendo nuevamente hacia el judaísmo, hacia la ley, hacia las culturas judías, y estaban perdiendo el enfoque que era Cristo. Entonces, en este capítulo 5, Pablo hace un recorderis de lo que viene predicándole a ellos, de lo que viene hablándole del Evangelio. Pero ya es más que un recorderis, ya es una apelación que él hace, ya algo con más certeza, ya le dice directamente a ellos, primero, qué estaba pasando en ellos, y segundo, cómo debían de vivir para glorificar a Cristo. Entonces, Pablo nos quiere decir a través de esta carta que seremos verdaderamente libres cuando vivamos para agradar a Dios, confiando en Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que Pablo le quería enfocar a ellos, que no se confiaran solamente en la ley, porque la ley solamente nos revela que somos pecadores y que no podemos cumplirla completamente y perfectamente, pero que Cristo vino siendo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros, y que solamente a través de Él podemos alcanzar la libertad plena. Una libertad porque a veces esas personas creían que eran libres porque de pronto no tenían un amo directamente, pero eran esclavos del pecado. Y eso es lo que Pablo le estaba recordando a las iglesias de Galacia. Y quisiera resaltar dos conceptos que Pablo hace mucho énfasis, vamos a ver poco a poco el desarrollo, y es libertad y es firmeza. Libertad se define como el estado o condición de quien no es esclavo. Estado o condición de quien no es esclavo. Y firme es aquella persona que es estable o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto, que es constante y no se deja dominar ni abatir. Esos temas los vamos a estar desarrollando: firme y libertad. ¿Por qué? Porque toda esta carta Pablo le hace énfasis a ellos de que si eran firmes y que si estaban firmes de que Cristo los había libertado, entonces ¿para qué debían volverse nuevamente hacia el judaísmo o hacia la ley? Si ya Cristo había pagado por ellos. Entonces, solamente vamos a tratar dos puntos en esta predica.
una apelación final para caminar en la libertad de Jesús. Y 2, Pablo les dice cómo vivir en la libertad de Jesús. Primero le hace la apelación, les dice, bueno, ustedes están viviendo así, están viviendo así, están viviendo así. Y luego le dice, bueno, pero deben vivir así para que puedan vivir en la libertad de Jesús. Y como primer aspecto, una apelación final para caminar en la libertad de Jesús. Y vamos a estar repasando el versículo 1, que yo creería que es el versículo central de este pasaje, que dice, estad pues firmes en la libertad con quien Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmes. Y es una declaración que Pablo les hace a ellos. Es algo que Pablo está convencido de lo que le está diciendo. Y no solamente está convencido de lo que dice, sino que lo está viviendo. Y las personas no lo veían, porque Pablo estaba viviendo firme, aunque Pablo en ese momento de que estaba escribiendo la carta de Gálatas estaba preso, aún así nunca había desestimado su firmeza en el Señor Jesucristo. Aún así permanecía firme. La libertad del pecado y de la culpa y de la condenación. De eso somos libres. De la libertad del pecado, de la culpa y de la condenación. Y vemos que cuando Jesús transforma nuestras vidas, las personas que que estamos caminando en el Señor y que Él está haciendo el cambio paulatinamente y progresivamente en nuestras vidas, vemos que Él nos liberta del pecado, porque el pecado no tuvo poder encima de Él, porque murió por los pecadores aún no siendo pecador. 2, de la culpa. ¿Por qué la culpa? Porque aún así el enemigo no pudo acusarlo de algo que haya cometido y que haya sido pecado. Y 3, de la condenación, porque Jesús no es condenación, Jesús es vida eterna. Entonces, cuando estamos verdaderamente cimentados, estamos convencidos de algo. Y a veces nos pasa mucho, ejemplo, lo que estudiamos, nos pasa mucho cuando estamos convencidos, ejemplo, tenemos un examen en la universidad y estudiamos tanto, que se nos graba todo. Y si alguien nos dice lo contrario, nosotros decimos, no, pero es que no es así. No es que no es así, no es que no es así. ¿Por qué? Porque tenemos un sustento. Así también, cuando el pecado, la culpa y la condenación quieran invadir nuestras vidas, debemos decirle, no, es que no es así. Nosotros estamos en Cristo y Cristo ya nos hizo libre del pecado, nos hizo libre de la culpa y nos hizo libre de la condenación. Esto significa que se necesita un esfuerzo para permanecer en este lugar de libertad. ¿Por qué? Porque no necesariamente podemos decir, bueno, somos libres porque ya yo recibí a Cristo en mi corazón, porque ya yo soy nueva criatura, sino que es un proceso que el Señor va trabajando en nosotros. Y eso mismo le quería recalcar en ellos, porque las iglesias en Galacia estaban pensando de que porque ya habían aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, decían, bueno, no importa, nosotros hagamos lo que querramos, no importa si nos volvemos a veces hacia atrás con la ley y después nos regresamos otra vez hacia adelante con Cristo y después volvemos otra vez para atrás a la ley, porque igualito ya nosotros aceptamos a Cristo. No, es algo de una secuencia. Y eso también pasa en nuestras vidas. A veces creemos que porque un día le dijimos a Cristo, entra en mi corazón, el trabajo ya se hizo completamente. Ya no necesitamos más de Cristo. Y yo he entendido que todos los días necesitamos que a nosotros mismos se nos predique el Evangelio. Día a día, porque día a día seguimos siendo pecadores. Y porque día a día necesitamos de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque es un proceso, paulatinamente, que el Señor va transformando nuestros corazones. Y debemos recordar que tanto las iglesias en Galacia y nosotros en la actualidad, nuestra tendencia siempre va hacia el pecado. Y por eso es necesario que día a día podamos permanecer firmes. Y siempre recuerdo esto lo que me decía un psicólogo, me decía, un día a la vez. Vivamos un día a la vez. Cuando vivimos un día a la vez, decimos, bueno, hoy voy a permanecer firme. Después cuando mañana sea el día de hoy, decimos, hoy voy a permanecer firme en Cristo. Y así sucesivamente. Y verdaderamente vamos a ver el cambio que el Señor hace en nuestras vidas. Como siguiente aspecto, después de esa declaración, Pablo les explica el peligro de aceptar la ley como una manera de caminar con Dios. Bueno, le dice, bueno, ya yo les dije que somos libres si estamos firmes en Cristo, pero ahora les explico que ustedes están caminando bajo la ley.
Pero vamos a ver cuál es el peligro que podemos correr si queremos caminar bajo la ley. Y quisiera que estuviésemos leyendo desde el versículo 2 hasta el versículo 4, que dice: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahí tenemos que subrayar: guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y cuando Pablo le dice toda la ley, también es un llamado de atención para ellos. Y le dice, bueno, ustedes quieren vivir bajo la ley, o nosotros queremos vivir bajo la ley. ¿Usted la cumple perfectamente? ¿Usted piensa que cumple toda la ley perfectamente? Y aún tiene que ser para nosotros, porque a veces nosotros, en nuestra mentalidad, a veces idolatramos ahorita a la Israel terrenal y decimos siempre o oramos con la mano hacia allá, o siempre pensamos, no, es que Dios igualito los va a salvar a ellos porque ellos son el pueblo de Israel, y nos quedamos en la ley todavía. Y decimos, no, pero es que yo debo guardar los 10 mandamientos, sí, pero si yo guardo los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos están resumidos en 2 que el Señor Jesucristo nos dejó. ¿Quién verdaderamente nunca ha tenido un ídolo delante de la presencia de Dios? Si hasta nuestros familiares, nuestras riquezas, lo que tenemos, a veces se nos convierte en ídolos para nosotros. Nuestros teléfonos, las redes sociales, un trabajo, una casa, algo material se convierte en un ídolo. Entonces, el que quebranta una ley, quebranta toda la ley. Entonces, nosotros no podemos creer que estamos cumpliendo perfectamente la ley de Dios, pensando de que si volvemos al tiempo pasado, si volvemos a lo que era el pueblo de Israel antes de Cristo, pensando de que esos verdaderamente eran los únicos que iban a ser salvos. Y perdemos el enfoque, porque en ese momento Cristo no había venido cuando estaba la ley. Y la ley, yo lo conversaba con el hermano Marcos, se nos dio para dar fe y darnos conciencia de que necesitamos de un Salvador. Para eso se nos dio la ley. Porque si no se nos hubiese dado la ley, ¿a través de qué Dios nos condenaría? ¿A través de qué Dios condenaría? Dios condenaría el pecado que hay en nosotros. ¿Qué argumento tendría Dios para condenar ese pecado? Su propia ley que Él dejó para nosotros, para cómo vivir y cómo regirnos. Pero esa ley solamente nos hacía pecadores y nos enfatizaba de que necesitamos de alguien que verdaderamente cumpliera esa ley. La circuncisión es un sello en la ley. Los judíos practicaban eso en todos los hombres y era algo obligatorio. Que el niño se circuncidara. Entonces Cristo ya no quiere que nosotros circuncidemos el prepucio, los hombres, sino que circuncidemos nuestro corazón al pecado y que vivamos conforme a su voluntad. Pero, ¿qué estaba pasando en esa iglesia? ¿Por qué Pablo les advierte de ese peligro? Porque se están volviendo una iglesia muy legalista, una iglesia que solamente se basaba en reglas, y se cuadriculaban en reglas y particularmente no estaban viviendo para la gloria de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo explica que un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Como esos legalistas con reglas sin sentido y sin propósito estaban desviando a la iglesia en ese tiempo, que aún pasa en la actualidad, que aún pasa en muchas iglesias en la actualidad, que estaban desviando a la iglesia de enfocarse en Cristo, y la iglesia se estaba enfocando más en las leyes que le regían, pensando que a través de las leyes o de las obras podrían alcanzar la salvación. Cuando abrazamos la ley como nuestra regla de caminar con Dios, nos alejamos de Jesús y de su gracia. Claro, porque la ley nos dice, usted es pecador y usted necesita de alguien, pero nosotros decimos, no, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no codicio a la mujer ajena, yo creo que Dios es mi Señor, que no tengo ídolos, pero es mentira, siempre estamos fallando en algo conforme bajo la ley. Porque nosotros creemos que si cumplimos la ley, la estamos cumpliendo bajo nuestra convicción y bajo las obras que yo puedo hacer.
Y entonces, ¿dónde estamos dejando la gracia salvadora de Cristo, que es la única que puede salvarnos? Cuando creemos que nos enfocamos más en la ley, nos desenfocamos de Cristo. Como tercer aspecto, la respuesta de la fe para los legalistas. Pablo les explica, bueno, ustedes quieren vivir bajo la ley, quieren vivir bajo esto, pero vamos a ver cómo deben vivir en la fe para aquellas personas que quieren seguir viviendo bajo la ley. Les explica a aquellas personas que viven bajo la ley y que quieren seguir viviendo bajo la ley y que quieren que la iglesia siga viviendo bajo la ley, cómo es la fe, cómo es la fe en Cristo. Y vamos a estar leyendo del versículo 2 al versículo, del versículo 4 al del versículo 5 al versículo 7. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ya Pablo les empieza a decir, bueno, ustedes viven así, viven bajo la ley, quieren seguir viviendo bajo la ley, pero yo vivo bajo la fe. Bajo la fe porque ni la circuncisión ni la incircuncisión, queriendo decir para todos, para los gentiles que eran incircuncisos, para los judíos que en ese tiempo eran los que circuncidaban, de nada les provechoso. Dependían de Cristo igualmente, judíos o gentiles, dependemos de Cristo. Él les quiere enfocar que no dependemos de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. El único daño es confiando en algo que es totalmente irrelevante. Cuando confiamos en algo que es irrelevante, como en ese tiempo Pablo les explicaba la circuncisión, la fe verdadera, la fe salvadora, la que trabaja a través del amor, la eliminamos de nuestra vida. Cuando nosotros nos arraigamos más a la ley, no estamos confiando de que Cristo es suficiente para salvar nuestras vidas, porque estamos pensando que lo que yo hago sí es suficiente, y lo que Cristo hizo, morir en la cruz, sufrir por mí, venir a hacerse hombre siendo Dios, no es suficiente para eso. Que yo como que si tuviese que ayudarle un poquito para alcanzar yo mi salvación. Desentendiendo que la salvación no es porque yo la merecía, sino por la misericordia de Dios que ha llegado a mi vida. Porque el mismo Herodes, lo mencionan los evangelios, que ese hombre tuvo fe. Tuvo fe de que Juan el Bautista predicaba el mensaje de salvación. ¿Pero qué? Tuvo fe, pero no era esa fe salvadora. Conocía a Juan el Bautista y sabía que él predicaba el mensaje de salvación, pero no era una fe salvadora. Era una fe terrenal y carnal. Que a veces nosotros queremos tener la convicción, pensamos que estamos seguros de algo y estamos más carnalizando la fe de nosotros mismos, la confianza en lo que nosotros creemos, que esa fe salvadora y redentora que solamente la da el Señor. Debemos resaltar los peligros que se pueden correr si pensamos querer vivir bajo la ley o bajo los mandamientos del Antiguo Testamento. Primero Pablo le dice, has corrido bien. ¿Qué quiere decir esto? Has corrido bien, pero eso no es suficiente. Es un caminar día a día conforme a la voluntad de Dios. Porque pasa en nuestra vida a veces y nosotros decimos, bueno, ya yo acepté al Señor, ya tengo mi tiquete asegurado. Y no es así, no es mi tiquete asegurado. Ese tiquete asegurado va poco a poco. Cristo ya está en mi vida, pero está actuando poco a poco en mi corazón. Y no es solamente un solo día cuando le acepte, sino que es todos los días de mi vida que debo reconocer que necesito de ese Salvador. 2, que nos es estorbos. Y vemos personas que enseñan según, entre comillas, enseñan la palabra de Dios, pero son palabras de hombres y son palabras vacías, que no tienen, que el único sentido, el único propósito es desviar verdaderamente a la iglesia del enfoque de Cristo. Y eso es lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Dejaban que personas que tenían palabras vacías
predicaran desde el púlpito y dijeran, esto es así, esto es así, esto es así. Y no era tanto eso, sino que se lo creían. Y eso también pasa en muchas iglesias que han desviado su mirada más en el dinero, las iglesias de la prosperidad, en iglesias que no es por generalizar, pero creen en los dones, que los dones continúan, y a veces yo estaba viendo un video que un pastor lanzaba una capa y ya la persona empezaba a danzar, ya el pastor le pegaba, el pastor me comentó eso y me mostró, y antes de eso ya yo había visto un video también, y entonces vemos que las mismas personas utilizadas por el enemigo pueden desviar a una congregación si las dejan y les permiten enseñar desde un púlpito. ¿Por qué? Porque las personas creen que eso es palabra de Dios y verdaderamente son palabras vacías. Una mala enseñanza de alguien nos puede hacer desviar de Cristo o disminuir a Cristo. Decir, bueno, sí, usted sabe, usted necesita de Cristo, pero recuerde que también necesita que usted ponga de su parte. Sí, debemos caminar día a día con el Señor, pero la salvación no es porque yo la gane, o porque yo haga, o porque yo no haga. La salvación viene de Dios. Pero una mala enseñanza sí nos puede desviar de caminar con Cristo. ¿Y cómo podemos combatir esa mala enseñanza? Leyendo las Escrituras. Porque si esa persona está diciendo algo en contra de las Escrituras, y nosotros sabemos dónde lo dice y la Biblia lo contradice, entonces nosotros no debemos hacer oídos sordos cuando alguien dice algo con respecto a cualquier énfasis. Vemos que Pablo les apela lo vivido por él, les apela también que él fue judío, les apela muchas cosas porque esta carta empieza desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando que la ley, no somos salvos por la ley, que siempre necesitamos de un Salvador, que siempre necesitamos de alguien que es mayor que nosotros, que no somos suficientes, que la ley nos condena, pero que la gracia de Cristo nos hace delante de Dios sus hijos, siempre recalcando lo mismo porque es que la iglesia lo necesitaba. Y las iglesias de hoy también lo necesitan, que día a día se nos predique el Evangelio, que día a día se nos confronte con la palabra, que día a día se nos enseñe conforme a la palabra. Y eso es lo que Pablo le estaba explicando a ellos, porque el mismo Pablo fue fundador de esas iglesias. Entonces le dolía en su corazón que esas iglesias se desviaran de caminar con el Señor. Por eso les apela, les dice, bueno, usted está viviendo así, pero más adelante, en el versículo 13 hasta el 15, les dice algo que es una orientación para ellos. Les dice cómo vivir en libertad. Porque ellos pensaban que vivían en libertad. Ellos creían que vivían en libertad. Y literal estaban siendo esclavos del mismo pecado. Vamos a leer el versículo 13 al 15, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está sola, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo le está diciendo, bueno, miren, hermanos, fuimos llamados a libertad. Y se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque aún esa iglesia seguía amando a Dios. Seguía amando a Dios. Pero entonces estamos viendo más a los rituales, a las cosas del Antiguo Testamento y no amaban al prójimo, pero sí se amaban a sí mismos. Y a nosotros se nos hace más fácil amarnos a nosotros mismos y no amar al prójimo. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Quieren saber cada uno particularmente cuánto ama usted a su prójimo? Reflexionen en esto. Pregúntese usted mismo cuánto se ama a sí mismo. ¿Cuánto nos amamos nosotros? ¿Por qué debemos vivir? Porque la libertad, porque ¿cómo vivir en la libertad? Es amar a los demás. Amar
a los demás. La vida cristiana es una vida de libertad. Debemos estar convencidos de que la vida cristiana es una vida de libertad, porque ya Cristo pagó por nosotros y Cristo nos hizo libres. Éramos esclavos de la culpa, del pecado y de la condenación, pero ya Cristo nos hizo libres de eso. Y una persona llamada Morris decía que la libertad es la esencia del ser cristiano. Es la base fundamental de toda la vida cristiana. Yo me hacía una pregunta y yo decía, pero ¿no es Cristo? Pero después entendí que la libertad no es la libertad como el mundo lo ofrece, de que, bueno, estamos en el mundo, podemos hacer lo que querramos, podemos trabajar, podemos hacer X, pero es una libertad basada en Cristo. Por eso es que esa libertad basada en Cristo es la esencia del ser cristiano, es la esencia de nosotros, porque ya no dependemos del pecado, y es la base fundamental de toda la vida cristiana. Y cuando vemos a una persona que no es libre, como las que están en el mundo, que andan deleitándose más en lo terrenal que en lo carnal, no quiere decir, hermano, que no somos pecadores. No quiere decir, hermano, de que nosotros no tendemos a pecar, pero que nosotros no nos condenamos, no nos sometemos al pecado, porque ya Cristo nos hizo libres, y que día a día está haciendo la obra transformadora en nuestra vida y la obra santificadora. Amén. Pero las personas que andan en el mundo creen que son libres porque pueden hacer muchas cosas, pero espiritualmente están esclavizadas al pecado. Están viviendo más en sus deleites carnales porque no están enfocadas en Cristo y porque Cristo no ha llegado a su vida. Entonces, él les quería recargar también a la iglesia y decirle, bueno, aquí en la iglesia todavía hay personas que están viviendo como el mundo vive. Está viviendo todavía en esclavitud, pensando que son libres. Y no estamos exentos de que una persona esté aquí en este lugar, un culto, y todavía siga siendo esclavo del pecado. Porque a veces creemos, nosotros no podemos juzgar a nadie, pero a veces creemos y vemos a la persona y decimos, no, si está convertida, no está convertida, a veces por cómo va caminando en el Señor, o cómo va caminando día a día. Sí, pero verdaderamente que conoce esos corazones del Señor. Y Él es el único que nos puede, después de ser, antes ser esclavo, ahora ser libre a través de Él. Pablo dice que por pensar que estamos en libertad, podemos hacer lo que nos venga en gana. Una pregunta. Pensando que somos libres, ¿podemos hacer lo que nos venga en gana? Y a veces queremos hacer lo que nos venga en gana y decir, pero es que ya Dios me hizo libre. Si yo peco, si yo sigo pecando, yo le pido perdón a Dios y Él me restaura. Si yo peco otra vez, Dios me perdona porque Dios es misericordioso, porque Dios me ama mucho, porque Dios envió a su Hijo. Pero cuando verdaderamente nosotros somos libres del pecado, no pensamos de esa manera. Sino que cuando pecamos, sentimos remordimiento, sentimos arrepentimiento, sentimos tristeza en nuestro corazón por haber defraudado a Dios. Y me pongo a pensar, y la salvación es como un voto de confianza de Dios para nosotros. Tú eres salvo, porque Él nos ha escogido. Es un voto de confianza. Y entonces cuando nosotros pecamos, nosotros nos debemos sentir que hemos defraudado ese voto de confianza. No porque nosotros queramos defraudarlo, sino porque la tendencia de nosotros es el pecado. Y no para que decir, bueno, no, entonces no busco más a Dios, sino para querer arreglar eso. Pero entendiendo que no es por nuestra fuerza, sino dependiendo en Cristo que nos hizo libres, ¿sí? Y que ese voto de confianza se restaura en Cristo. Y eso es nuestra dependencia en Cristo. ¿Cómo usamos nuestra libertad? ¿En la carne o en Dios? Y debemos siempre analizarnos eso. Aún nuestra libertad en los cultos, nuestra libertad en las predicaciones, nuestra libertad liderando ministerio, ¿cómo la usamos? En la carne, en lo que yo quiero, en lo que de pronto está en el anhelo en mi corazón, en lo que de pronto yo creo que es bien sin consultar la palabra de Dios, o en Dios. Siempre debemos hacer eso cuando nuestros anhelos estén puestos en algo. Debemos pensar, ¿esto glorifica o no glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios es porque es para la carne.
Pero si glorifica a Dios, es una libertad que nos gozamos en Dios. Es fácil pensar que la libertad es el derecho de pecar o el privilegio de hacer cualquier mal que mi corazón quiera hacer. En cambio, la libertad es el Espíritu dando el deseo y la capacidad de hacer lo que debemos hacer delante de Dios. Eso es la libertad plena. Y esa es la libertad en Jesús. Y eso es lo que Pablo le decía a ellos. Ustedes son libres no para que sigan pecando. Ustedes son libres, pero ahora para obedecer a Dios. Son libres para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y son libres para creer en Jesús, recordando que ya Cristo pagó su precio. Entonces se van a volver nuevamente a la esclavitud. Se van a volver nuevamente hacia atrás. Ya después que dieron 100 pasos, van a regresar hacia atrás. Y eso es lo que le quiere decir cómo vivir en la libertad. Pero hay algo que recalca también, y es que recargan mucho desde el versículo 15 hasta desde el versículo 13 hasta el 15 recargan mucho el amor. El amor, sirviéndose los unos a los otros. Ese es el antídoto. El antídoto al orgullo, el antídoto a la prepotencia es servirse los unos por los otros. En el original griego, Pablo es aún más específico. Él dice que es a través del amor, debemos servirnos los unos a los otros. A través del amor, servirnos los unos a los otros. Una maravillosa prueba de nuestro estado espiritual es simplemente la forma en la que tratamos a los demás. Ahí vamos a ver verdaderamente cómo está nuestra vida delante de Dios. Y cómo está nuestra vida delante de la presencia de aquel que nos ha salvado. Porque si Dios a nosotros siendo pecadores nos dio a su Hijo, ¿qué argumentos tenemos nosotros de rechazar a alguien que es igual que nosotros de pecador? ¿Cuál es nuestro argumento? Entonces, ahí es una forma para ver qué tanto estamos buscando a Dios y qué tanto estamos siendo verdaderamente libres en Cristo. En conclusión, si estamos firmes en la libertad de Jesús, nuestra tendencia es buscar más de Jesús. Cuando somos libres en Jesús, nuestra tendencia es Jesús. Pero cuando somos esclavos del pecado, nuestra tendencia va a ser el pecado, nuestros deleites carnales. Y eso es lo que Pablo le decía a los Gálatas. Moscas, le decían. Siempre la tendencia debe ser Jesús. Siempre la tendencia debe ser Jesús. No se vuelvan atrás, porque se están volviendo a la esclavitud del pecado. 2. La relación con los demás muestra verdaderamente nuestra libertad en Cristo. Y a su vez, a cumplir con un gran mandamiento. Si el mismo Señor dijo, amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, uno del gran mandamiento estamos cumpliendo si amamos a nuestro prójimo. Y recordemos que es fácil amar a quien nos ama. Pero no solamente debemos amar a quien nos ama, sino también amar a aquellos que nos aborrecen. Porque Dios no puso acepción de personas, Dios dijo general, a todos, a los demás, a otros. Debemos procurar permanecer firmes en Cristo en cualquier circunstancia. Los Gálatas están siendo invadidos por aquellos judíos, la iglesia en Galacia están siendo invadidos por aquellos judíos a que se volvieran atrás, pero nosotros no estamos exentos de que vengan personas a querernos invadir con su cultura, personas que nos queremos invadir nuestro pensamiento cristocéntrico con ideales diferentes a lo que nos muestra la Biblia. Entonces debemos cada día procurar permanecer firmes en Cristo, todo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, firmes en la libertad de Jesucristo, y ahí vamos a tener convicción de que verdaderamente el Señor está haciendo la obra en nuestras vidas. Dios les bendiga. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu infinita bondad, por tu misericordia, Padre. Gracias por tu amor infinito para con cada uno de nosotros. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque cada día tú eres quien nos consolidas en la roca que es Cristo. Gracias porque cada día cuando dependemos de ti, tú eres quien hace la obra transformadora en nuestras vidas. No queremos nunca, Señor, nunca volver atrás. Nunca, oh Dios. Pero sabemos que por nuestras fuerzas podemos decaer, pero si permanecemos firmes en Cristo,
cada día daremos un paso, Señor. Como lo decía el psicólogo que me hablaba, Dios, un paso a la vez. Un paso a la vez, confiando de que Cristo es que está transformando nuestras vidas y que nosotros no dependemos del mundo, no dependemos del pecado, porque ya no somos ni culpables, no somos ya pecadores deliberados y no estamos llamados a condenación, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por las ofrendas y luego oramos para ser despedidos. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey, por bendecir nuestras vidas, Señor, en gran manera. Gracias, Señor, porque todos los días podemos ver tu mano extendida, Señor, hacia nuestras vidas, Señor, hacia nuestros seres queridos. Gracias porque nunca el alimento ha faltado, Señor, nunca el calzado ha faltado, ni el vestido, como dice tu palabra, oh Dios, sino que siempre, Señor, hay alimento en nuestra casa, Señor. Gracias, gracias, gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Podemos pasar a ofrendar, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, gracias. Gracias por esta palabra preciosa. Gracias por este momento maravilloso, Señor. Gracias porque cada día aprendemos más y más de tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, oh Dios, Señor, por reflejar su amor cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que este resto de semana, Señor, podamos meditar, Señor, en tu palabra, en libertad, como dice tu palabra, Señor. Libres para meditar tu palabra, para aprender, para atesorarla, para ponerla, Señor, en práctica, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, oh Dios. Llévanos ahora, Señor, que vamos a salir de este lugar, Señor, en bendición. Que el ángel de Jehová, como dice tu palabra, campe a nuestro alrededor, Señor, y nos lleve, Señor, a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.